Hola, somos alumnos del curso de diseño de bioreactores. Mis compañeros son Jonathan Quiroga, Paul Riquelme y quien les habla, Jenny Sandoval. A continuación vamos a realizar una actividad experimental para nuestro contrato de aprendizaje. La actividad se someterá a la acción de ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno e hidróxido de sodio a la enzima catalasa presente en el tejido animal y vegetal. Bueno, los principales materiales que se van a utilizar será un hígado de pollo, una muestra de papa. Los materiales a utilizar serán también tubo de ensayo, vasos precipitados, una estufa, un termómetro, agitadores, papel tornasol o indicador de pH, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, cuchillo, una solución de peróxido de hidrógeno, hielo y almidón. Los procesos que se llevarán a cabo sobre la enzima será una acción de la temperatura de la catalasa de la papa e hígado, una influencia del pH en la acción de la catalasa de la papa, influencia de la superficie de la muestra del hígado en su acción enzimática. Ahora a la papa le agregaremos 5 ml de ácido clorhídrico. Ahora vamos a agregar 1 ml de peróxido de hidrógeno a la muestra de hígado. Ya, esta reacción ocurre porque la catalasa está neutralizando el peróxido de hidrógeno y la reacción hace que se genere oxígeno y agua. Se está desnaturalizando la enzima catalasa. La enzima catalasa en la papa con peróxido de hidrógeno. Al igual que en el caso anterior con el hígado, se puede ver la misma reacción. Que los experimentos que se realizaron con ácido clorhídrico e hidróxido de sodio no se vio una reacción muy violenta, pero sí se nota un cambio de coloración. Se puede observar en la papa que con el ácido clorhídrico la papa tomó un color blanquecino. En cambio, con el hidróxido de sodio
la papa se tornó de un color amarillo muy notorio, que se puede, al comparar los dos se nota que son distintos. Después de esto vamos a medir el pH para ver qué pH tiene cada una de las muestras. Lo mismo ocurrió con el hígado de pollo. Con el ácido clorhídrico se nota que la zona de contacto con el ácido se tornó de un color blanco y el ácido tomó un color azulado. Mientras que con el hidróxido de sodio está más claro y se nota que alcanzó mayor parte del tejido. El cambio en el tejido es notorio. Bueno, y con el peróxido de hidrógeno, en las dos reacciones se pudo observar una reacción violenta. En los dos casos. Bueno, como resultado, al utilizar el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, se pudo observar que hubo una poca actividad enzimática producto de la enzima, debido a que se generaron pocas burbujas, versus al utilizar el peróxido de hidrógeno, que se obtuvo un pH de alrededor de 5, donde se pudo observar un gran incremento de la cantidad de burbujas. Ahora vamos a someter la enzima animal a temperatura extrema, como lo son la temperatura de ebullición del agua, y aquí se va notando un cambio, ya que se va desnaturalizando la enzima, va llegando claro, se va notando que va cambiando la coloración, mientras que acá, donde tenemos agua con hielo, se mantiene igual. Aunque a medida que va pasando el tiempo, igual se van viendo leves cambios en la superficie del hígado. A la solución de hígado, que está a temperatura de ebullición, se le agregó peróxido de hidrógeno. Se observa que no hubo ningún tipo de reacción. Vamos a agregar peróxido a la solución que está a baja temperatura. Se ve un leve burbujeo, que ahora se hizo más notorio. Bueno, una vez concluido el laboratorio experimental, podemos concluir que la enzima catalasa actúa como un inhibidor de la reacción oxidativa de este experimento y actúa como catalizador de la reacción del peróxido más la catalasa. Bueno, teóricamente el pH óptimo de la catalasa está entre 5 y 9. Bueno, como vimos en el laboratorio, pudimos ver que, con la aplicación del ácido clorhídrico, se obtuvo un pH 1, la cual inhibió la reacción del peróxido más la catalasa. Luego, con la aplicación del hidróxido de sodio, se obtuvo un pH 10, la cual también inhibió la reacción. Para finalmente obtener el pH solamente del peróxido, se obtuvo un pH 5, la cual cumplió la función como enzima de catalizar la reacción. Como sabemos, la catalasa es una enzima de origen proteico. Expuesta a altas temperaturas, se desnaturaliza, perdiendo su estructura terciaria. Bueno, esto hace que cambie sus propiedades físico-químicas, siendo una reacción irreversible. Bueno, los usos de la catalasa en la actualidad son conocidos como usados como antioxidantes de productos líquidos y pastosos, como la mantequilla y mayonesa. Otra cosa sería la elaboración del huevo seco, en el lavado de reactores biológicos con peróxido de hidrógeno. Esto es para eliminar los patógenos.